La historia detrás de Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri ha estado rodeada de misterio, especulación y controversia desde el fallecimiento del famoso torero en 1984. Durante años los detalles sobre la relación que mantenían, sus luchas internas y los secretos de la herencia de Paquirri han sido temas de conversación en la prensa española. Sin embargo, en esta narración, la verdad oculta sobre Isabel y Paquirri finalmente sale a la luz, revelando aspectos hasta ahora desconocidos de su vida juntos y los conflictos que desencadenaron una serie de problemas familiares y legales que persisten hasta hoy. El romance y el matrimonio de ensueño. La historia de amor entre Isabel Pantoja y Paquirri comenzó como un cuento de hadas en el mundo del espectáculo y los toros en España. Isabel era una joven y exitosa cantante de copla, mientras que Paquirri era uno de los toreros más destacados de su época. Cuando sus caminos se cruzaron, surgió una conexión instantánea. Su relación fue tan intensa como pública, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del país. Isabel fue vista como la mujer perfecta para el torero, quien había tenido relaciones previas, incluyendo un matrimonio con Carmina Ordóñez, madre de dos de sus hijos, Francisco y Cayetano. Para muchos, Isabel y Paquirri representaban el amor verdadero, una unión entre la pasión y la fama. Cuando se casaron en 1983, el evento fue un espectáculo que atrajo a la prensa y a los fanáticos, quienes los veían como la pareja ideal. La boda se celebró con toda la pompa de un evento de gran magnitud, y pronto, los dos se establecieron en Cantora, la finca que se convertiría en el epicentro de la vida y los conflictos de la familia. El trágico final de Paquirri y las primeras tensiones. Sin embargo, el romance que parecía perfecto fue interrumpido de manera abrupta cuando Paquirri falleció el 26 de septiembre de 1984, tras ser corneado por un toro en la Plaza de Toros de Pozoblanco, Córdoba. Isabel quedó viuda a los 28 años y con un hijo recién nacido, Kiko Rivera, quien solo tenía unos meses de vida en el momento de la tragedia. La muerte de Paquirri dejó un profundo vacío en el mundo de los toros y en la vida de Isabel. Fue una pérdida devastadora, y la noticia del fallecimiento del torero conmocionó a toda España. Sin embargo, lo que parecía ser un periodo de luto y duelo dio paso a una compleja batalla por la herencia del torero, una que ha perdurado hasta hoy y que ha marcado profundamente a la familia. Paquirri había dejado un testamento claro en el que especificaba la distribución de su fortuna y la herencia que quería dejar a sus tres hijos, Francisco, Cayetano y Kiko. A pesar de esto, se generaron conflictos alrededor de Cantora y otros bienes, lo cual desencadenó una serie de batallas legales y enemistades entre Isabel y la familia Rivera. Este enfrentamiento se intensificó a medida que Francisco y Cayetano crecieron, ya que ambos deseaban obtener las posesiones y recuerdos de su padre, especialmente aquellos relacionados con su carrera como torero. La herencia en disputa y los objetos desaparecidos. Uno de los puntos más álgidos de la disputa entre Isabel y los hijos mayores de Paquirri ha sido la desaparición de varios objetos de valor sentimental y económico que pertenecieron al torero. Francisco y Cayetano han insistido durante años en que Isabel guardó varios de estos objetos en Cantora y que se negó a devolverlos a pesar de lo que estipulaba el testamento. Los trajes de luces, los capotes y otros recuerdos del torero se convirtieron en símbolos de la disputa familiar y en piezas clave en el conflicto de herencia. En diversas ocasiones, Francisco y Cayetano expresaron públicamente su deseo de recuperar estos objetos, asegurando que pertenecían a ellos por derecho. Isabel, por su parte, mantuvo su postura de que todo lo que estaba en Cantora era suyo o pertenecía a su hijo, Kiko Rivera, quien también ha estado en el centro de la controversia familiar debido a su relación conflictiva con su madre y su lucha por comprender y gestionar su propio patrimonio. El rol de Kiko Rivera y el conflicto entre madre e hijo. A medida que Kiko crecía, comenzó a cuestionarse el manejo de su herencia y el control de su madre sobre Cantora y otros bienes familiares. En años recientes, Kiko reveló públicamente sus tensiones con Isabel, alegando que se sentía manipulado y excluido de decisiones importantes. Este conflicto culminó cuando Kiko declaró en varias entrevistas que su madre le había ocultado información sobre el estado financiero de Cantora y la distribución de la herencia de su padre. La relación entre madre e hijo se deterioró significativamente y Kiko, en un acto de rebeldía, reveló detalles íntimos de la familia en programas de televisión, lo cual causó un gran revuelo mediático. La verdad oculta sale a la luz. Recientemente ha surgido información que arroja luz sobre los verdaderos motivos detrás de las acciones de Isabel Pantoja tras la muerte de Paquirri. Según fuentes cercanas, Isabel temía perder el control de su patrimonio y de la finca Cantora, no solo por su bienestar,
sino también por el de su hijo Kiko. Isabel habría sentido una enorme presión y responsabilidad de asegurar un futuro estable para él, especialmente debido a la compleja situación con los Rivera. Además, documentos recientemente desclasificados y testimonios de personas allegadas a la familia sugieren que Paquirri y Isabel tenían problemas en su relación antes de su trágico fallecimiento. Aunque el público veía su matrimonio como perfecto, existían tensiones y diferencias que hicieron que la relación se volviera complicada. Estos conflictos privados habrían llevado a Isabel a adoptar una postura más rígida y protectora después de la muerte de Paquirri, actuando como una manera de proteger su propia integridad y la de su hijo. El legado y las consecuencias de un conflicto interminable. La batalla familiar por el legado de Paquirri continúa siendo una de las historias más tristes de la crónica social española. Isabel, por su parte, ha defendido siempre su postura y ha intentado, en ocasiones, reconciliarse con los hijos mayores de Paquirri, pero las heridas parecen ser demasiado profundas para una resolución simple. Los recuerdos, los objetos y la herencia del torero siguen siendo puntos de discordia que han separado a una familia que en su momento compartió el cariño y la admiración de toda España. Este relato nos recuerda que detrás de los escenarios y las luces del espectáculo, existen vidas reales afectadas por decisiones y secretos del pasado. La verdad oculta de Isabel y Paquirri, ahora revelada, es un testamento de cómo el amor, la ambición, el orgullo y el dolor pueden transformar una historia de romance en una tragedia familiar, dejando un legado de recuerdos y resentimientos que parecen destinados a perdurar más allá de una simple reconciliación. Las sombras del pasado y la reconstrucción de una vida. Tras la muerte de Paquirri, Isabel Pantoja quedó sumida en una situación emocional y familiar extremadamente delicada. La ausencia del torero no solo afectó su corazón, sino también su vida profesional y su estabilidad económica. Aunque había sido una estrella en el ámbito musical, la gestión de la finca cantora y los problemas legales derivados de la herencia de Paquirri comenzaron a absorber la mayor parte de su tiempo y energía. Isabel se vio obligada a enfrentarse a una realidad mucho más dura de lo que muchos imaginaron. Desde fuera, muchos pensaron que Isabel se mantuvo fuerte y se dedicó de lleno a su carrera. Su figura en la música siguió creciendo, pero detrás de la escena, el dolor y la soledad la acompañaban en cada paso. Durante los primeros años de viudez, la cantante se refugió en su trabajo y en su hijo, Kiko, quien se convirtió en el centro de su vida. La relación madre-hijo parecía ser el único vínculo que mantenía a Isabel a flote. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tensiones entre ellos se fueron haciendo más evidentes. El primer gran conflicto familiar ocurrió cuando Kiko Rivera cumplió la mayoría de edad. A esa edad, Kiko ya comenzaba a comprender que la situación en Cantora y las decisiones que tomaba su madre no eran siempre las mejores para su futuro. Isabel, atrapada en su propio dolor y la necesidad de controlar lo que quedaba de la herencia de Paquirri, no permitió que su hijo se involucrara en la toma de decisiones sobre su patrimonio. Este distanciamiento fue solo el principio de una serie de disputas familiares que se intensificarían en los años siguientes. La muerte de Paquirri, un cambio irreversible. La desaparición de Paquirri no solo dejó un vacío sentimental, sino también un vacío financiero que Isabel no pudo llenar fácilmente. Aunque Paquirri era un hombre muy exitoso con una carrera llena de triunfos en el mundo de los toros, la fortuna que dejó no era suficiente para cubrir todos los gastos y la opulencia en la que vivía la familia. Los problemas económicos que empezaron a surgir fueron invisibles para el público, pero muy reales para la familia Pantoja. Isabel, en su afán por proteger el legado de su difunto marido y asegurar un futuro para Kiko, comenzó a tomar decisiones que la apartaron de los demás miembros de la familia, especialmente de los hijos mayores de Paquirri, Francisco y Cayetano. Según algunas fuentes cercanas a la familia, la relación entre Isabel y los hermanos Rivera se tornó cada vez más difícil debido a la percepción de que Isabel estaba tomando decisiones unilaterales sobre la distribución de la herencia, sin consultarles ni tener en cuenta sus deseos. Esta división no solo fue económica, sino también emocional. La herencia de Paquirri, que incluía propiedades, dinero y valiosos recuerdos relacionados con su carrera como torero, fue una fuente constante de fricciones. A pesar de las instrucciones claras del testamento, los hermanos Rivera sintieron que Isabel no estaba cumpliendo con los deseos de su padre, especialmente en cuanto a la distribución de sus bienes. Isabel, por su parte, siempre defendió su posición alegando que todo lo que hizo fue en beneficio de su hijo Kiko, quien, como único hijo biológico de Paquirri, consideraba que debía heredar la mayor parte. La aparición de los secretos familiares, el testamento y los conflictos de poder.
Los detalles del testamento de Paquirri, que se mantuvieron en secreto durante muchos años, finalmente salieron a la luz cuando Kiko Rivera, ya adulto, comenzó a hacer revelaciones públicas sobre lo que realmente sucedió con el legado de su padre. Fue en estos momentos cuando la tensión entre madre e hijo alcanzó su punto máximo. Kiko comenzó a sospechar que había sido manipulado durante su infancia y adolescencia. A lo largo de los años, nunca había tenido acceso a información sobre la verdadera situación financiera de Cantora ni sobre la distribución de la herencia de su padre. Isabel, quien siempre había sido muy protectora con su hijo, le había ocultado detalles importantes. Kiko, al enterarse de la magnitud de la fortuna y los bienes que su madre había gestionado, comenzó a sentirse traicionado. Esta sensación de traición creció cuando empezó a descubrir los secretos que habían estado ocultos durante tantos años. Uno de los momentos más dramáticos en la disputa familiar fue cuando Kiko, en una de sus intervenciones públicas, reveló que algunos de los bienes de Paquirri, incluidos trajes de luces y otros objetos personales, habían desaparecido sin explicación. Isabel, al ser interrogada por estos objetos, respondió que nunca se había apropiado de ellos, pero la evidencia parecía sugerir lo contrario. Los hermanos Rivera, furiosos por lo que consideraban un abuso de poder, empezaron a realizar sus propios esfuerzos por recuperar estos recuerdos, en especial los que estaban relacionados con la carrera de su padre. El enfrentamiento con la familia Rivera y la verdad sobre la herencia. El enfrentamiento entre Isabel y los hijos mayores de Paquirri se intensificó con el paso del tiempo. Francisco y Cayetano hicieron pública su lucha por la herencia, acusando a Isabel de haber bloqueado cualquier intento de ellos de recuperar lo que consideraban suyo por derecho. Aunque Isabel siempre mantuvo que actuaba en el mejor interés de su hijo, la prensa y el público comenzaron a cuestionar sus intenciones. Las apariciones en los medios de comunicación de los hermanos Rivera, en las que compartían sus versiones de los hechos, comenzaron a desgastar la imagen pública de Isabel. Sin embargo, la verdad completa sobre la herencia y los bienes de Paquirri nunca fue del todo clara, ya que la información oficial seguía siendo limitada. Los documentos que Isabel había recibido del testamento de Paquirri y la distribución de los bienes, supuestamente estaban en orden, pero muchos no estaban dispuestos a creer en su transparencia. La falta de acceso de los demás miembros de la familia a esos documentos creó un ambiente de desconfianza y especulación. La lucha interna de Isabel Pantoja, un legado dividido. Isabel, por otro lado, comenzó a sentir que había perdido el control sobre su propia vida y la de su hijo. Lo que en un principio parecía ser una lucha por preservar la herencia de Paquirri se transformó en una batalla de poder dentro de la familia. Mientras Kiko se acercaba cada vez más a los medios de comunicación para expresar su malestar, Isabel se refugiaba en la finca Cantora, tratando de mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. La figura de Isabel se volvió cada vez más solitaria y, en muchos momentos, desesperada. A pesar de sus esfuerzos por mantener su estatus en la música y su relevancia mediática, su vida personal estaba marcada por las luchas familiares, las acusaciones y los secretos que salían poco a poco a la luz. Los recuerdos de Paquirri, lejos de ser un legado de amor y respeto, se convirtieron en un símbolo de discordia y de una familia rota por las ambiciones y los rencores de un pasado que no podía ser olvidado. A medida que la historia de Isabel y Paquirri continuaba desarrollándose en los medios, se volvieron más evidentes las grietas en la relación madre e hijo, en especial cuando Kiko comenzó a exponer públicamente las supuestas mentiras de su madre. En este proceso, la figura de Isabel Pantoja pasó de ser la de una mujer fuerte y decidida a la de una madre protectora que, al final, no logró evitar que los lazos familiares se desgastaran hasta convertirse en una batalla interminable. La herencia de Paquirri y la relación con Isabel siguen siendo un tema sin resolver, y la familia Rivera sigue luchando por recuperar lo que consideran su derecho. Sin embargo, la verdad detrás de los secretos y las disputas familiares ya no está oculta, y los recuerdos del torero se han convertido en el testamento de una familia marcada por los rencores y la lucha por el poder. Lo que en su día fue un amor idealizado, ahora es solo un legado de tristeza, dudas y una verdad que sigue dividida entre las sombras del pasado y la cruda realidad del presente. El precio del silencio y la búsqueda de justicia. A lo largo de los años, la figura de Isabel Pantoja pasó de ser una estrella adorada por el público a una mujer rodeada de controversias. A pesar de que la prensa siempre se mostró dispuesta a seguir cada uno de sus pasos, Isabel logró mantener un halo de misterio que la rodeaba. Su vida, a pesar de estar continuamente en los titulares, parecía estar marcada por un deseo imparable de preservar su privacidad, de blindar su historia y, sobre todo, de proteger a su hijo Kiko.
Sin embargo, en ese afán por protegerlo y por garantizar su futuro, su relación con él se fue deteriorando de manera casi irreversible. El enfrentamiento con los hijos mayores de Paquirri, Francisco y Cayetano, representó uno de los momentos más intensos de este drama familiar. A pesar de las tensiones que ya existían, la disputa alcanzó su pico cuando las revelaciones sobre el testamento de Paquirri comenzaron a circular. Los hermanos Rivera, que desde un principio habían quedado excluidos de las decisiones relacionadas con la herencia, empezaron a hacer público su descontento. Acusaron a Isabel de ocultar información crucial sobre los bienes de su padre, lo que agravó la relación entre todos los implicados. Los objetos de Paquirri, especialmente sus trajes de luces y sus recuerdos más preciados, se convirtieron en el centro de la disputa. Para los hijos de Paquirri, estos no eran solo elementos materiales, sino símbolos de su vínculo con su padre y su legado. Cada uno de estos objetos tenía un valor sentimental profundo, y la idea de que Isabel los hubiera guardado en Cantora, lejos del alcance de los otros herederos, encendió aún más los ánimos. Mientras tanto, Isabel, que sentía que el torero había sido su compañero de vida, defendió siempre que su intención era preservar esos recuerdos para su hijo, Kiko, quien, según su visión, debía ser el principal beneficiario de todo lo que su padre había dejado. Las revelaciones de Kiko, un hijo dividido entre lealtad y verdad. Conforme Kiko creció, comenzó a cuestionarse el papel que su madre había jugado en la gestión del patrimonio de su padre. A pesar de la aparente unidad familiar que Isabel trató de mostrar durante sus primeros años, Kiko empezó a percibir la magnitud de las tensiones que se cernían sobre su familia. Ya adulto y con la oportunidad de acceder a información que antes había estado oculta, Kiko comenzó a sentir una profunda frustración y enojo por no haber estado al tanto de la situación real. Kiko, al estar ya en la cúspide de su carrera mediática, no dudó en hacer públicas sus quejas. En numerosas entrevistas, expresó su malestar por las decisiones que su madre había tomado en relación con la herencia de Paquirri. Su declaración más controvertida fue cuando afirmó que había sido engañado durante toda su vida y que no se le había explicado el verdadero valor de la herencia de su padre, ni la distribución de sus bienes. Lo que para Isabel era una cuestión de protección, de mantener el control de la familia y su estabilidad económica, para Kiko era un acto de control y manipulación emocional. El dolor de Kiko se profundizó cuando comenzó a descubrir detalles sobre los bienes de Paquirri que su madre había guardado, y sobre todo, cuando las diferencias entre él y su madre se hicieron cada vez más evidentes. En varias entrevistas, Kiko llegó a afirmar que Isabel lo había aislado de la realidad, ocultándole información crucial para su vida. Esto fue un golpe muy fuerte para Isabel, quien siempre se había visto a sí misma como una madre protectora que hacía lo mejor por su hijo. La confusión de Kiko se veía alimentada por los rumores de que la relación entre él y su madre nunca había sido tan cercana como la imagen pública daba a entender. El lado oscuro de Cantora, la fortaleza de un refugio que se convierte en prisión. La finca Cantora, que fue un lugar de refugio y crecimiento para Isabel y su hijo, se convirtió en un símbolo de todo lo que salió mal en la relación familiar. Cantora, una propiedad que Paquirri había comprado con la idea de que se convirtiera en un hogar para su familia, fue testigo de los años más complejos de la vida de Isabel Pantoja. Allí ella trató de construir una vida estable para su hijo, rodeada de recuerdos de su marido, mientras gestionaba las tensiones con los hijos mayores de Paquirri. A medida que pasaron los años, Cantora se convirtió en una prisión emocional para Isabel. Mientras que el lugar representaba seguridad, nostalgia y memoria, también simbolizaba el aislamiento. La finca se transformó en una fortaleza que no solo separó a Isabel del mundo exterior, sino también de su propia familia. Para muchos, el hecho de que Isabel se refugiara en Cantora y alejara a sus hijos mayores de Paquirri en lugar de fomentar una reconciliación era una señal de que su dolor seguía siendo más grande que cualquier intento de sanar las viejas heridas. A pesar de los esfuerzos de Isabel por mantener todo bajo control, la finca también fue escenario de muchos de los conflictos más públicos que definieron las disputas familiares. La imagen de Isabel Pantoja como madre y como viuda sufriente se comenzó a desmoronar ante los ojos de la prensa, que no dejó de seguir la batalla legal y emocional que estaba librando. Cada aparición pública de Kiko, cada entrevista que concedió, fue una nueva confrontación con su madre, una madre que parecía aferrarse a un pasado que no podía olvidar ni superar. La lucha por el control, la tensión entre la ambición y el amor familiar. Uno de los aspectos más complejos de esta historia es el equilibrio entre la ambición personal y el amor familiar. Isabel Pantoja, al igual que Paquirri en su momento, se vio envuelta en una lucha por el control.
Si bien Paquirri fue un hombre de carácter fuerte y decidido, su muerte dejó a Isabel con la responsabilidad de tomar decisiones que marcarían el futuro de su familia. Para Isabel, la vida de su hijo Kiko y su propio bienestar pasaron a ser las prioridades absolutas. Pero como en muchos casos de familias poderosas, el dinero y el control de los bienes compartidos trajeron consigo una serie de fricciones que no pudieron ser resueltas de manera sencilla. Por otro lado, los hermanos Rivera, quienes veían en la disputa no solo un problema de bienes materiales, sino un tema de justicia y legado, nunca lograron entender la postura de Isabel. Para ellos los recuerdos de su padre, su madre y la herencia no eran solo un tema económico, sino también una cuestión emocional. Mientras que Isabel veía el control como una manera de salvaguardar el futuro de su hijo, los hijos de Paquirri pensaban que su padre les había dejado ese legado como parte de un derecho familiar inalienable. El legado dividido, una familia que nunca se recompuso. Finalmente, la historia de Isabel Pantoja y Paquirri se convirtió en una saga interminable de disputas legales, traiciones percibidas y secretos familiares que nunca fueron completamente revelados. Aunque Isabel trató de reconstruir su vida en la sombra de su carrera musical, y Kiko siguió luchando con la sombra de la verdad que le fue ocultada durante su niñez, el daño ya estaba hecho. La relación entre madre e hijo nunca volvió a ser la misma, y la familia Rivera nunca logró sanar las heridas abiertas por la muerte de Paquirri y el manejo del legado del torero. Al final, la historia de Isabel y Paquirri es una tragedia en la que el amor, la ambición y el dolor se entrelazan de tal forma que es imposible separar los lazos familiares del rencor acumulado. La herencia, los recuerdos y sobre todo, las decisiones tomadas durante esos años de duelo, terminaron por dividir a una familia que alguna vez fue unida por el amor y la admiración. A día de hoy, los fantasmas del pasado siguen rondando las vidas de todos los involucrados, y Cantora, ese refugio que fue testigo de todo, sigue siendo un símbolo de los sacrificios, los errores y las luchas que marcaron la historia de una de las familias más conocidas de España. La caída del mito, de Estrella a Paria. A medida que los años pasaban, la figura de Isabel Pantoja comenzó a cambiar ante los ojos del público. La mujer que alguna vez fue adorada por su carisma, su talento y su imagen intocable, se convirtió en el centro de una tormenta mediática que no parecía cesar. Isabel, quien hasta entonces había manejado con destreza su carrera y su vida personal, se encontraba atrapada en una lucha interminable entre su deseo de proteger a su hijo y el peso de los secretos que llevaban años ocultos. Cada paso que daba, cada declaración pública que hacía, parecía abrir una nueva herida en una familia que no lograba encontrar la paz.